detenido a la interpretación de este libro, que como ustedes ya vieron, creo que nos faltan algunos hermanos para enviarles el programita tal como lo hicimos. El tema como tal lleva un título un poquito, vamos a decir, provocador, pero ahora que estaba viendo esta Biblia que nos hicieron el favor de obsequiarnos hace algunos meses, la introducción que tiene esta Biblia, que es la Biblia, la nueva versión internacional, la NBI, coincide completamente con la forma en que vamos a estar viendo el tema aquí nosotros. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Así empieza. ¿Y la traducción también? Estas son las palabras del Maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el Maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. He leído solamente hasta el versículo 8 y ahí en la página 4 de nuestro boletín, ahí tenemos esta primera parte de la introducción que nos va a servir, está tomada del cuaderno de hecho, entonces es una referencia que vamos a estar usando, y ahí en el recuadrito, en la imagen que aparece arriba, pues aparece el nombre en hebreo del Eclesiastés, que es Cogele. De hecho le falta un acentito ahí en la primera E, pero ese es el nombre en hebreo del libro del Eclesiastés, Cogele. El nombre mismo del libro ya es un problema. En español, como ya se puede decir que está ahora, Eclesiastés, pues tiene algunas resonancias muy familiares, porque Eclesiastés pues viene de eclesia o eclesía, que nosotros sabemos que se traduce como iglesia, ¿no? Iglesia, comunidad. Pero aquí vamos a ver un poco cómo la manera en que el libro se presenta a sí mismo, solito el libro, como tal, así como está, que lo podemos leer así directamente como está el Eclesiastés, solito él se va desmitificando a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dice el versículo primero: estas son las palabras del maestro, o del predicador, dice la otra traducción, hijo de David, rey en Jerusalén. Y el libro se presenta como si fuera de Salomón, pero no es de Salomón. O sea, el libro se va cuestionando a sí mismo todo el tiempo, se va desmitificando, se va quitando mitos, se va quitando ideas, porque por la época, por el lenguaje, por el estilo, por la proyección que tiene el libro, es imposible que lo hubiera escrito Salomón. Imposible. Ustedes saben que esta semana falleció aquí en México este gran escritor que fue José Agustín, un escritor muy importante en México, pero que hace 60 años pues era un jovenzuelo acelerado, bastante destrampado, ¿no? Pero que vino a revolucionar la literatura mexicana. Él es el famoso representante de la literatura de la onda, el qué onda y todo eso, o sea, seguimos hablándolo todavía, es por causa de eso que escribió José Agustín. José Agustín apareció en la literatura mexicana con un estilo que podríamos compararlo con el Eclesiastés, en el sentido de que es un estilo irreverente. Es un estilo irreverente, es un estilo provocador, es un estilo radical. Porque
como les mandamos el día de ayer o antier, les mandamos por ahí un fragmentito que lo podemos compartir a los hermanos a los que no lo hicimos. Enviamos un textito que nos va a ayudar el día de hoy a comprender así básicamente de inicio lo que significa acercarse a un libro como este para tratar de comprenderlo no desde las imágenes o las ideas que tenemos sobre él, porque tenemos muchas ideas. Y la manera más sencilla de desnudarnos y de mostrar qué ideas tenemos sobre el Eclesiastés es preguntarnos por el versículo más famoso del libro. 3. ¿Cuál? Vanidad de vanidades. Es tiempo de... Ese es uno, tiempo de este, tiempo de aquello, el capítulo 3, que son varios versículos. Pero ni siquiera es el versículo más famoso. Por acá se mencionaba otro, el de vanidad de vanidades, claro, la repetición. Pero en términos edificantes y así propositivos y positivos, el versículo más famoso es el 12.1. Es el más famoso de todos. Porque ese versículo 12.1, porque aparentemente, solo aparentemente, ese libro nos resuelve toda la problemática, porque casi podríamos decir, ay, qué flojera, tener que leer 11 capítulos, para llegar a la conclusión que ya sabemos cuál es. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que empiecen las malas cosas, etc. Ese versículo 1, pues es el más famoso del capítulo 12. El de los 15 años. El de los 15 años, el de tantas cosas. Porque aparentemente ese versículo, después de 11 capítulos duros, pesados, irreverentes, provocadores, exigentes, radicales, escépticos, porque si algo domina el libro del Eclesiastés es el escepticismo. ¿El qué, perdón? Escepticismo. Okay. Ante el absurdo de la vida humana, como es nuestro tema, afrontar el absurdo de la vida, hay varias posturas que se pueden asumir. Y eso es lo que plantea el Eclesiastés. Si la vida humana es un absurdo en muchas cosas, por nacimiento, por trabajo, por herencia, por tantas cosas, enfermedad, tragedia, alegría también y demás. Si la vida humana es un absurdo, ¿qué posturas se pueden asumir ante él? Y la respuesta del Eclesiastés es una respuesta escéptica. Es una respuesta, por eso es irreverente. Dado el escepticismo que maneja el libro, su actitud se encamina precisamente hacia la irreverencia. ¿Sí? Vamos a orar. Te pedimos tu bendición en esta mañana, Señor, para acercarnos a tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu. Te solicitamos, Padre nuestro, que nos des claridad para que todos los aquí presentes podamos comprender mejor tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces decíamos que eso que se mandó el día de ayer o antier, ustedes lo pueden checar y ver, plantea que este sorprendente libro bíblico que el lector tiene entre sus manos, este librito, constituye el ejemplo más claro de lo que podríamos denominar literatura del disenso. Disenso es escepticismo, disenso es disentir, disenso es no aceptar como absolutas todas las verdades que se nos quieren imponer. Disenso es desenmascarar las fake news. Disenso es no estar de acuerdo con lo que se impone como verdad oficial. Pero lo más difícil de Eclesiastés, de una vez se los digo de entrada, en ese disenso y en ese escepticismo para afrontar el absurdo de la vida humana, lo más difícil es qué hacer con el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios con su pueblo en el Eclesiastés es puesto en un segundo término. No se habla de él como debería. No se le menciona diciendo, sí, con base en el pacto todo se resuelve. Con base en la fidelidad de Dios todo se arregla. Esa es una verdad oficial. Es una doctrina bíblica.
verdadera, efectiva, real. Pero Eclesiastés no trabaja con eso. El Eclesiastés trabaja con los hechos duros de la realidad, con los datos duros del día a día, de la vida cotidiana. Estos primeros 8 versículos que leímos ahorita pueden ya y deben ya ser leídos entre líneas. Y deben ser leídos así porque de otra manera nos vamos a ir a creer que una lectura edificante del Eclesiastés sería ahorrarnos los 11 primeros capítulos, lo cual es una contradicción de términos. ¿Cómo quiero yo entender el mensaje positivo y propositivo del Eclesiastés si me enfrento a los 11 primeros capítulos y veo que no coinciden con lo que a mí me han enseñado, con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero oír? No, pues mejor me ahorro los 11 y me voy al 12.1. Pero eso no puede ser. Y eso no puede ser porque el tipo de literatura que es el Eclesiastés, que es literatura sapiencial, en nuestro tiempo, el Eclesiastés se acercaría mucho más a ese género literario anfibio, que así le llaman algunos, anfibio, que se mueve entre la tierra y el agua, ¿no? Que es el ensayo. El Eclesiastés, el género literario del Eclesiastés se acerca más a lo que es el ensayo moderno. El ensayo moderno nació en Francia, hace algunos siglos, unos 2 o 3 siglos, nació el género literario ensayo. No es que no existiera, sí existía, pero no se le llamaba así. Y lo inventó un señor que se llamó Miguel de Montaigne, un francés. Fue el que inventó el género del ensayo. Montaigne leía feliz el Eclesiastés, porque el Eclesiastés, al no aceptar las verdades oficiales, número 1, no acepta verdades oficiales. Número 2, plantea dudas. Y número 3, de esas dudas, que son escepticismo, dudar es ser escéptico, de esas dudas obtiene una argumentación nueva. Se ve la realidad de una manera que no se veía antes así. La página 4 de nuestro boletín, para aprovecharlo un poco, plantea la historia y el contexto del Eclesiastés. La redacción de este libro se plantea que aconteció en el periodo helenista, es decir, estamos prácticamente delante de un libro contemporáneo del libro de Daniel. O sea que no salimos de la época de Daniel, seguimos en la misma época, la época helenista o helenística. Se sitúa comúnmente a Cogelet, que es como se pronuncia, Cogelet, aunque se escriba con Q, a mediados del siglo III. Mediados del siglo III antes de Cristo. Más o menos unos 250 años antes de Cristo. Esa es la época del Eclesiastés. Debido a su lenguaje, que es un hebreo tardío, parecido al de la Misná, que recoge unos 30 arameísmos. El lenguaje, el estilo que tiene, que por supuesto en español nosotros no percibimos eso. En español escuchamos las palabras y podemos darnos cuenta, como bien dijo el hermano Agustín, todo es vanidad, ¿no? Nosotros aquí nos tendremos que familiarizar cuando menos con 3 palabras arameas bien definidas. La primera es el nombre del libro, Cogelet. Cogelet significa predicador, maestro, polemista. Es una especie de maestro al estilo griego que tenía discípulos, muy probablemente en Jerusalén mismo. Es muy probable que el autor del Eclesiastés haya hablado, además del hebreo o arameo, es muy probable que haya hablado también griego. Era una persona ya de cultura griega, helenística. Por lo tanto, y hace algunas semanas algunos de ustedes se acordarán cómo salió el tema de otro de los versículos famosos de Eclesiastés, que por cierto tendremos que debatir fuerte sobre ese versículo, de que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo ve. Es otro versículo muy famoso de Eclesiastés.
Dice si nos apoyan para pasarle boletines aquí a las hermanas que están llegando, por favor. Un falta uno por acá. Entonces, primero que nada, esa es la etapa. 250 años más o menos antes de Cristo. Segunda cosa, la biblioteca de Kohelet, los libros que leyó para escribir esto, porque todos los libros engendran nuevos libros. ¿Sí? Solo leyendo se pueden producir libros, si no se lee no se pueden producir. La biblioteca de Kohelet ha sido laboriosamente inventariada. Cada uno de los versículos del Eclesiastés, empezando aquí con los 8 primeros que leímos, puede encontrarse detrás de cada una de sus palabras y frases, puede encontrarse de dónde viene, en términos de la Biblia y en términos del pensamiento griego, en términos de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y aquí viene la explicación, y ven ustedes cuántas referencias hay. El ambiente cultural en que vivieron y del que se aprovecharon en su enseñanza es cosmopolita, propio de las ciudades, no es rural, no es del campo, es un ambiente cosmopolita, es un ambiente citadino, es un ambiente ya de conglomerados de personas, ¿no? Por un lado, pero también es ecléctico. Ecléctico significa no hacerle el feo a nada. No hacerle el feo a nada. Eres muy ecléctico, te gustan las rancheras y te gusta el corrido tumbado. Eres muy ecléctico, te gusta de todo. Te gusta la música clásica y te gusta el rock and roll. ¿Perdón? Sí, hay un método ecléctico. Sí, eso es ser ecléctico. ¿También? Sí, tomar de todas partes, agarrar de todo. A eso se refiere el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, revísenlo todo y retengan lo bueno. Es exactamente eso a lo que se refiere. Hay que ser eclécticos, hay que saber escoger. Hay que conocer de todo para escoger bien. Si no se conoce de todo o de mucho, parecería que no se escoge bien. Pero bueno. Entonces es cosmopolita y es ecléctico. Selecciona sus materiales con cuidado, pero los conoce, los aprovecha, los discute, pasan a través de él. La lectura de esos textos pasa por su sangre, circula por sus venas. Y al circular por sus venas, entonces produce un resultado personalizado, distinto. Por eso la semana pasada, si no me equivoco, mencionábamos por ahí un apellido que van a anotar ahora, por favor. Solo el apellido lo van a anotar. Lo dijimos la semana pasada. Cioran. Con C. C-I-O-R-A-N. Cioran. Es el apellido de un pensador rumano que escribía en francés porque se fue a Francia. Cioran. Rumano, contemporáneo. Ya falleció, pero no tiene mucho. Cioran. Cioran ha sido uno de los escritores contemporáneos más escépticos que uno se pueda imaginar. O sea, de lo más escéptico. Tiene una frase de tantas que sacó, que por cierto hubo una traductora mexicana que tradujo mucho a él. Cioran decía y hablaba de los inconvenientes de haber nacido. Nuestro principal problema es haber nacido, decía Cioran. Sí. Y la hermana dice sí. Es que sí. No está muy lejos de la... Ahí comienza el Por supuesto problema. claro. El gran inconveniente de nuestra vida es haber nacido. Ese es el gran inconveniente. Ahí empezó todo el problema. Ahí empezó todo. Es correcto. Esa es una afirmación rotundamente escéptica. O sea, eso es escepticismo de verdad, no broma. ¿Cómo? Y no le agarró a su mamá así como... Ya no estaba, hermana, para hacerle ninguna cosa de esas. No, lo que pasa es que sí oraba. Por eso lo Por eso lo Lo que pasa es que justamente personalidades como él y otros más, porque hay muchos al respecto, pero Cioran es muy contemporáneo, muy cercano. Al tomar el absurdo de la vida y procesarlo, una manera de procesar el absurdo pues, es la fe, y nosotros estamos en ese canal. Como tenemos fe, decimos, ay, a mí qué me hace el absurdo, a mí el absurdo me hace los mandados. Pero ese es un triunfalismo mental, psicológico y religioso que a veces se estrella con la realidad.
A mí el absurdo me hace los mandados. ¿De veras? ¿De veras? La fe que tenemos verdaderamente procesa sin ningún problema cualquier forma de absurdo de la vida. No, yo digo que no. No es así. Si fuera así, el Eclesiastés no se hubiera escrito. Así es. Así de fácil. Entonces Cioran, del cual veremos algunos aforismos, porque escribió aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es un refrán, pero de altura. Todos los refranes son bonitos y útiles y no sé qué, ¿no? Todos. Al que madruga Dios le ayuda. Eso es un refrán. Más vale esto que aquello. En fin, los refranes. Los refranes son populares y ahí están. Los aforismos son otra cosa. Son refranes de altura y de profundidad también. ¿Sí? Por ejemplo, un aforismo de otro autor alemán que dice así: proscribamos las virtudes para recuperar la inocencia. No sé qué está profundo. Pues ese es un aforismo. No, bueno, es que proscribamos las virtudes si desapareces las para virtudes, recuperar la inocencia. chispas. Está complicado. No, sí está ¿Pero complicado. por qué vamos a proscribir las virtudes? Sí. Si las virtudes son algo bueno, sí, hay que proscribirlas porque no son bien entendidas y mucho menos son bien vividas. Y entonces tenemos que recuperar la inocencia. No, recuperar la inocencia nosotros, a estas alturas de la vida. Bueno, aquí las dos hermanas jóvenes que están con nosotros, todavía tienen alguna posibilidad. Seguramente. Sí, la gente más joven. Pero los demás, recuperar la inocencia, Entre más viejitos se recupera más la inocencia. depende. Que ya se les ¿Cómo? vuelve. Sí, uno como niño. Sí, pero la idea del autor de este Está aforismo, que fue muy- un autor alemán, va por otro lado. Proscribamos las virtudes. Para empezar, ¿cómo recuperar la podríamos inocencia. proscribirlas, no? Se puede, ¿Tú se crees? puede, sí. En Con Francia un lo- trabajo muy arduo. En Francia lo intentaron en la Revolución Francesa. Bueno, Ahí se intentó, claro, sí. Y no es la única vez. Ese es Bueno. un aforismo. Eso es un aforismo. Muchos de las afirmaciones de Eclesiastés son aforismos. Un parecido que hay entre Eclesiastés y Proverbios, entre cosas que se parecen mucho y otras no, es el gran problema que tiene el libro de Proverbios por la enorme cantidad de refranes que están en el libro. Es uno de los pocos libros de la Biblia que permiten tomar un proverbio suelto y explicarlo por separado y olvidarse del resto del capítulo, por ejemplo. Pero eso solo se puede hacer con Proverbios, con ningún otro libro. Eclesiastés lo que hace es una suma de aforismos. Es un bombardeo continuo de aforismos. Cuando llegamos al versículo 8 hay que decir, a ver, espérate. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Y qué bueno que hoy tenemos aquí a nuestros hermanos que vienen de Colombia, porque ellos nos van a ayudar a entender muy bien, porque a mí me gusta, ya lo hemos repetido varias veces, cómo en buen latinoamericano y sobre todo en colombiano se puede y se debe decir el resumen de Eclesiastés. Todo es una vaina. ¿Cierto? ¿Qué es una vaina? ¿Vacía? sí, vacía. Todo es una absoluta vaina, absoluta y reverenda vaina. Sí. Porque esa palabra, y es la segunda palabra que vamos a aprender hoy, y la vamos a estar usando todo el tiempo, es la palabra hebrea para absurdo, con V, vaina. Para vaina, para vacío, para absurdo, para vanidad, como traduce nuestra clásica versión. La palabra es Hebel, con H. Se escribe Hebel, con H y B grande, H-E-B grande, E-L, Hebel, pero se pronuncia Hebel, con J. Hebel, Hebel. Esa es la palabra para absurdo, para vacío, para vanidad. Todo es Hebel, dice el Eclesiastés. Todo es absurdo, todo es vanidad, todo es hueco. Nada tiene sentido. Dicho al revés,
porque dicho en positivo suena más o menos aceptable. Todo es una vaina, todo es una mentira, todo es una farsa, todo es una tragicomedia. Se puede decir de muchas maneras. Esta palabra está en hebreo, no en arameo. En hebreo, Hebel. Está familiarizada con el arameo, pero es hebrea. Hebreo. Hebel. Todo es Hebel, todo es vacío, todo es hueco. Pero aquí el problema está en que si lo decimos en negativo, la fe se nos empieza a alebrestar. La fe nos empieza a molestar, a ver. Todo es absurdo, sí. Y dicho al revés, nada tiene sentido. ¿Casarse tiene sentido? Dice el Eclesiastés, no. Nada tiene sentido. Estamos hablando del Eclesiastés, por supuesto. Que levanten la mano. A Levantar ver, la ¿cómo? mano. Perdón. Es absurdo. Por eso citamos a Ciorán. El inconveniente empezó desde que nací. Sentido de haber nacido. Él no le encuentra sentido. Exactamente. Eso es hay muchas maneras de decirlo también, es el sinsentido. Es el absurdo de la vida. Ahora, yo sé que aquí hay muchas personas que son devotas de Viktor Frankl, ¿verdad? Algunos conocen a Viktor Frankl, otros no. Viktor Frankl fue el maestro de la recuperación del sentido de la vida. Sobre todo alguien como él que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que conoció los campos de concentración. Recuperar el sentido de la vida es una exigencia moral absoluta. Si no te dices que ya estás deprimido, ya no te parece. Es una forma de procesar inconscientemente la falta de sentido, pero tampoco es la única. Ni es la única ni es la peor. Digo, estamos empezando, esto es apenas el inicio, ¿no? Apenas estamos probando un poquito lo que dice el libro. Versículo 3 de Eclesiastés 1. Y es apenas el tercer versículo. En el primero se presenta de quién es. En el segundo ya dijo que todo es Hebel, que todo es vacío, que todo es una vaina. Dice el versículo 2. Y en el 3 la vuelve a soltar y no la suelta. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? ¿Y cuál es la respuesta? Respondámosle al Eclesiastés. ¿Qué provecho saca el hombre de esta vida? ¿Qué provecho saca? Sin temor a la fe. Yo Fuerte. creo que ninguno. Ninguno. Una vaina. Ninguno. ¿Qué provecho saca el hombre? Ninguno. Porque nada. Nada. Ahora, ahorita que usamos la palabra nada, ¿Para quién trabaja? eso viene adelante. Más adelante. Eso viene adelante. ¿Sí? Oh, bueno. Sí, tal cual. Sí. Ya salió muy Sí, sí, sí. Bueno, ya le van a dar una Está- repasadita. Exactamente. O sea que todo es nada. Pero ahorita acaba de salir la palabra esta que también esto. Si el sinsentido y el absurdo ya son complicados, la nada es mucho peor. Uno de los grandes libros del siglo XX, de los grandes libros, se llama El ser y la nada. Nada, sí. El ser y la nada. ¿Se acuerdan de los filósofos existencialistas franceses Claro. que estuvieron muy de moda hace 60 años? Uno de ellos escribió eso, el ser y la nada. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la nada? Procesar el sinsentido ya es difícil. Procesar el absurdo es complicadísimo. Enfrentarnos a la nada es lo peor que puede haber. Pero, dice nuestra página 4 del boletín, sus lecturas de la tradición israelita nos son más familiares. Así, aquí hay que tomar un respiro y decir, bueno, tenemos de dónde agarrarnos. En Eclesiastés tenemos de dónde agarrarnos. Con Ciorán no tenemos de dónde. Con Nietzsche menos. No tenemos de dónde agarrarnos, a menos que nos formemos filosóficamente, que tampoco es imposible. También sí. Se puede. Pero de repente llegan esos señores como Ciorán y nos dice, el verdadero inconveniente y el absoluto inconveniente de la vida humana es haber nacido. No le busquemos más. No le busquemos más. Claro, hay canciones, tangos y demás. En Colombia justamente había un escritor muy famoso hace 100 años, más de 100 años, que fue Vargas Vila. Sí. Vargas Vila fue un escritor famosísimo en su tiempo, tan famoso como García Márquez en su época. Acérquense para acá, hermanos, aquí hay lugar. Vénganse para acá. No se queden hasta allá, por favor.
hasta allá no se escucha. Que no se oye, y acá le pasamos un boletín. Vargas Vila se volvió famoso porque era un provocador también y decía cosas como el Eclesiastés. ¿Qué le debo al sol por haberme calentado? Ni se ¿Qué lo le pedí. debo al sol por haberme calentado? O ¿Qué le sea, debo? ¿qué le pedí? Ha sido más Pero Dios no tiene nada que ver con el sol, según Vargas Vila. ¿Qué le debo al sol Vila por fue muy haberme criticado por ser aparentemente contra las mujeres escritoras antifeministas. Ah, sí, claro. No, fue terrible. Vargas Vila fue terrible. Y era muy vetado en las iglesias. No, Vargas Vila era un provocador nato. Pero ahí están las... ¿De dónde nos vamos a agarrar? Génesis 1 al 11. Ahí está en la página 4. Génesis 1 al 11, los capítulos 1 al 11, los primeros 11 capítulos. Proverbios, claro. El libro de Job, por supuesto. Job y Eclesiastés son libros casi gemelos. Ah, caray. En el libro de Job lo que se plantea es el sinsentido del sufrimiento humano. ¿Por qué sufre la gente inocente? ¿Por qué hay niños con cáncer? Eso se pregunta Job. ¿Es sin sentido que dijo? Sin sentido del El sinsentido del sufrimiento humano. Gracias. El sinsentido del sufrimiento humano que expresa Job solamente se pudo venir a entender hasta que el Señor Jesús preguntó en el cuarto evangelio: ¿quién pecó? ¿Este, el ciego, de nacimiento, o sus padres? Porque en el contexto de Jesús, en su época, la gente pensaba que la familia era una familia de pecadores. Toda familia que tenía enfermos así, personas que nacían con algún problema psicológico, neurológico, que no podían caminar, que no veían, que no oían, era por algún pecado. Esa era la creencia total. Esta familia es una familia de pecadores y por eso Dios los castiga. Pregunta Jesús al auditorio que tenía: ¿quién pecó? ¿Este hombre que está ciego, que así nació, o sus padres? Y le cortó la respuesta a sus adversarios y a los que estaban ahí les dijo: ninguno de los dos. Cuando Jesús responde eso, echa por tierra toda la enseñanza doctrinal del Antiguo Testamento. O sea, por tierra, por completo. O sea, no pecó él ni sus padres. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué pasa eso? Y el Señor Jesús da una explicación diferente, que no es la del Eclesiastés, por cierto, pero da una explicación que le responde incluso al libro de Job. Le responde al libro de Job. Contestarle a Job no es para principiantes. Contestarle a Job y tratar de captar lo que Job se pregunta, y lo que Eclesiastés hace también, no es para principiantes. Y no lo decimos en el sentido negativo de principiantes. Todos somos principiantes a fin de cuentas. A lo que nos referimos es a que la fe necesita asideros, necesita de dónde agarrarse para poder afrontar esto y lo que sea. Podemos leer a Vargas Vila hoy sin problema. Digo, ya tiene muchos años que no está por acá, pero se puede leer sin ningún problema. Podemos leer lo que sea, discutir lo que sea, desde el punto de vista de la fe, porque sí tenemos de dónde agarrar. Los Salmos 39 y 90 para Cogelet. Entonces, cuando menos hay 5 lugares de la Biblia de donde procede mucho de lo que escribe Eclesiastés. Ahí está todo eso en la página 4. No puede menos de sorprenderse uno de la enorme diversidad de interpretaciones de Cogelet. Se ha interpretado este libro de la manera más positiva o de la manera más negativa. ¿Por qué? Porque el escepticismo del libro obliga a replantearnos, por ejemplo, aquí nosotros, como hermanos y miembros de la Iglesia del Pacto, tenemos que replantearnos la doctrina del pacto. Para empezar, si no la menciona, si no habla del pacto de Dios con el pueblo, ¿de dónde se agarra el Eclesiastés para decir todo lo que dice? Versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Un punto importantísimo en el Eclesiastés es su capacidad de observación. Aquí está hablando como astrónomo y como astrólogo.
al mismo tiempo. La tierra siempre es la misma. El sol sale y se pone, y afanoso regresa a su punto de origen y vuelve a salir. Es un ciclo. La visión cíclica de la vida, dice el Eclesiastés, está desde los astros. La tierra es la misma, el sol sale de nuevo cada día, y luego el viento, versículo 6. El Eclesiastés empieza a trabajar su argumentación a partir de la observación del cosmos, a partir de la observación, diríamos hoy, del universo. ¿Cómo funciona el universo? ¿Quién sabe? No sé cómo funciona, pero la tierra es la misma y el sol vuelve a salir donde salió ayer y se va a acostar de donde se acostó ayer y demás, y el viento va a hacer lo mismo, se dirige al sur o hacia el norte, va girando el viento y de nuevo vuelve a girar. Cuarto elemento, versículo 7, los ríos y el mar. Sí, también habla de eso. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. ¿Cómo sucede eso? No lo sé. No lo entiendo, no lo puedo entender, pero lo veo. Y observo que pasa, y observo que eso es cíclico. Y sucede todo el tiempo. Cíclico es la rueda que está rodando todo el tiempo y regresa al mismo lugar siempre. Es una visión cíclica. Ahí hay un problema. Hay un problema de fondo con el pensamiento judío. Para el pensamiento judío las cosas no son cíclicas. ¿No son qué, perdón? Cíclicas. Para el pensamiento judío sí hay una ciclicidad, digamos, sí son cíclicas, pero el ciclo es en espiral hacia adelante. ¿Sí queda claro? Apenas estamos empezando, no se preocupen. El pensamiento judío consideraba que Dios actuaba de manera cíclica en espiral hacia adelante. Parece que es cíclico, pero no es. Es cíclico si regresa al mismo lugar. Pero para el pensamiento hebreo, judío, es espiral hacia adelante. O sea, va avanzando. Sí es espiral, pero avanza. No se queda detenido en el mismo lugar. Eso es lo que los antropólogos y filósofos han llamado el eterno retorno. El eterno retorno es el ciclo que siempre se repite y no cambia. Ese es el pensamiento griego. Todo se repite igual siempre y no cambia. ¿El sol sale donde salió ayer? Sí. ¿Se pone donde se puso ayer? Sí. Claro. El viento hace esto siempre. Los ríos van a dar al mar. Sí. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían, cansan. Por edad, yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de la canción de Agustín Lara, ¿verdad? La del pavo real. Del hastío, el hastío del pavo real, que se muere de hastío en la tarde. ¿No se acuerdan de esa canción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tampoco. Una canción de Agustín Lara. El pavo. Sí, no tiene problema. El hastío. El hastío es el cansancio por la repetición de las cosas. El hastío es pavo real que se muere. Es el que se muere de. Hay una frase ahí, En la la tarde. tarde. Sí, esa es la canción de Agustín. Es el cansancio. Que se muere de. Todas las cosas, dice el versículo 8, Eclesiastés 1:8. ¿Capítulo qué estamos? Capítulo 1, 1:8. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Dice el filósofo de la canción, hasta la belleza cansa. Así es. ¿Qué canción dijo? Que hasta la belleza cansa. Todo hastía, todo. Las cosas malas hastían más, por supuesto, pero las cosas buenas también. Ya me cansé de ser feliz. Está difícil. ¿Vamos? Hay uno que dice, ya me cansé de ser bueno. De ser buena gente. Sí. ¿Ustedes ven ustedes Esto cuántas? sería lo que dicen, oye, esto es rutina. El hastío es la rutina, es caer en el absurdo de la rutina, en el exceso de la rutina. El asunto está en que el Eclesiastés, por ser judío, va a encontrar poco a poco, no en el primer capítulo. En el primer capítulo apenas está enseñando sus tarjetas, cartas.
La cosa en el mundo es así. Y nadie me puede rebatir lo que estoy diciendo. Al comportarse como un maestro escéptico, el hermano gemelo del Eclesiastés va a ser nada menos que Diógenes. ¿Se acuerdan de Diógenes? El cínico. Sí. Y antes que se me olvide, alguien que nos regale una hojita para anotar los nombres de todos los presentes, por favor. Una hojita por ahí. Que no arranque de esa, de ese, ¿No? de esa, Esta. no, de esa no. Esta, de la espiral. Sí, para que da. De una espiral. Sí, da no sé qué para estar. O está grande. Empiecen con ustedes. Uno de ese lado y otro de este lado. Empieza tú, Pásale de este anótate lado. ahí, Chivi. Anótese Me lo y ahí pasas está. para acá. Y por este lado el otro. Domingo. Sí. Su nombre, por favor. El nombre nada más. Diógenes el cínico. Diógenes, ¿se acuerdan de Diógenes el cínico? Sí, cómo no. Andaba con una lamparita en pleno día. La lámpara de Dios. Y le decían el cínico porque su escuela de pensamiento era precisamente el cinismo. El cinismo no es solamente lo que vemos en algunas personas que nos cae tan mal. Ese tipo es un cínico, no tiene vergüenza. Sí, eso ya es lo negativo, no. El cinismo, como escuela de pensamiento, era una escuela positiva. Porque el cinismo veía la realidad y decía, a ver, esta realidad es así y no hay nada que hacer ante ella. El mundo es como es y hay que aceptarlo como es. El mundo no es como nosotros queremos. Ojalá se pudiera, pero el mundo es como es y hay que aceptarlo como es. Entonces en Eclesiastés, y con eso vamos a terminar ya el día de hoy, el Eclesiastés es una combinación de elementos griegos y judíos. Es una suma, es una mezcla, es un encuentro filosófico, moral, pero también espiritual. Por eso es tan difícil el Eclesiastés. Claro. Porque va trabajando su argumentación, la va llevando poco a poco. Difícilmente se le puede discutir lo que afirma. Y al mismo tiempo, como dice el versículo, es una suma de elementos griegos y judíos. Qué dura nos la dejaron a los cristianos. Muy dura, hermano. La verdad. Muy porque, difícil. yo pienso ahora cómo poder ya no practicar yo en mi vida, sino cómo predicarle o enseñarle a mis hijos. A nuestros hijos, a nuestros hijos, conocidos. Sí. Si alguien en su sano juicio, conocido nuestro, amigo de escuela, de trabajo, de familia, oye, ¿sabes qué? Empecé a leer el Eclesiastés. ¡Chin! No le hagas. Es que por ahí me topé con la Biblia y de repente estoy estudiando Eclesiastés y no le entiendo nada. Y entonces uno, como muy acomedido que es, ¿verdad? Yo te voy a explicar el Eclesiastés. Eso. ¿De veras? La intención es magnífica, sin duda alguna. Claro. Imagínense, y con eso nos vamos. Es más, van a anotar esa pregunta, porque la pregunta sí va a ser dura, crítica. Ya terminamos acá con la lista, ¿no? Creo que faltaron los hermanos. Creo que se juntaron dos. Se listas. juntaron. Pasemos ahí. Quien falte se anota, por favor. Y si se repite, no importa. Vean ustedes la pregunta brutal que les voy a hacer ahorita ya para irnos. Brutal. Así, brutal. A ver. En todos los 66 libros de la Biblia, no, es la introducción a la pregunta. Ajá, caray. En todos los 66 libros de la Biblia tenemos que encontrar a Cristo. Tenemos que encontrar A Cristo. Sobre todo en los del Nuevo Testamento, ahí no hay mayor problema. En el Antiguo es el problema. Exacto. ¿Cómo encontramos a Cristo en el Eclesiastés? Ay, caray. ¿Cómo encontrar a Cristo en el Eclesiastés? ¿Cómo? A Cristo, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrarnos con Cristo en el Eclesiastés? Por eso aquella persona que dice, no, yo me ahorro los 11 primeros capítulos porque están muy duros, muy pesados, muy agresivos y me voy al 12.1 porque es el más bonito. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud
antes de que lleguen los malos días y digas en estos días ya no tengo contentamiento, se te van a caer los dientes, se te va a caer el pelo, vas a estar enfermo. No. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahí me quedo. Ahórrate los 11 capítulos de la Eclesiastés. Eso no lo podemos hacer. Yo Tenemos que leer los 11 capítulos y el 12 también. Para poder contestar esto. En gran medida sí. Sí, ¿verdad? Sí, no. Sí. Es muy difícil encontrar a Cristo en el Eclesiastés. Pero es imposible. No es imposible. Claro que sí, Hay que todos poner están mucha ahí. atención y hay que estar dispuestos a pensar. Y algunos queremos convencer a la gente no cristiana de que conozcan a Cristo y a veces echamos mano mucho del Eclesiastés Sí, por los refranes, por las frases, por la manera en que se expresa, en la manera en que habla. y ahí está difícil encontrar a Cristo, a menos que fuera por la cuestión eterna, perenne, que nada cambia, que nada... Que todo se repite, ¿sí? que todo es lo mismo, que nadie sabe para quién trabaja. Y así es textual en el No, libro. déjalo comentar. Pero es que está en el Eclesiastés. Cuando una persona trabaja y se esfuerza y todo, no sabe a quién se le va a quedar la herencia y a quién la va a disfrutar. Es textual. Sí. Está en el Eclesiastés, así tal cual. Eso estoy yo. Sí. Y es una realidad, es una observación de la realidad. Y es una observación cruda de la realidad. El Eclesiastés no nos deja respiro. El Eclesiastés no hace concesiones. El Eclesiastés le pega a todos. Pero Le sí pega. redarguye. Por supuesto que Claro. redarguye, claro. Sí, redarguye, sí, por supuesto. Hay que explicar el uso de ese verbo. Exacto. ¿Qué significa redarguir? ¿Qué significa hacer que una persona creyente en Jesucristo piense, que quiera pensar, que quiera ser llevada de la mano por un maestro como el del Eclesiastés para pensar lo que pasa en la vida, para afrontar el absurdo de la vida? Entonces esa no heredar, ¿Perdón? digo yo. Por el de nadie sabe para quién trabaja. Yo estoy con ese pensamiento. Yo Ivonne, digo que no es sano heredar. Yo Ivonne. Vamos a ver si la Eclesiastés se lo tolera. Exacto, es lo que quiero, por eso digo, A qué ver. bueno. Vamos Vamos a ver. ¿Ok? ¿Está bien? Muchas gracias. Redarguir quiere decir investigar, No, rascar. redarguir significa exhortar. Es que Exhortar. Exhortar. invitar. Hacer pensar a la otra persona. Redarguir. Eso significa redarguir. Significa procesar por medio de la fe algún asunto. Oye, sáquese a flote. Hacer reaccionar también. Hacer conciencia. Reflexionar, puede hacer ser. conciencia. Sacar a flote muchas cosas que traen. Sí, eso es redarguir. Exactamente.